Muy buenas noches, hermanos y hermanas que están en casa. Gracias por estar dando seguimiento al estudio de lo que corresponde en esta oportunidad sobre el credo de los apóstoles. Hemos estado ya hablando de cada uno de los pasos que da y en su totalidad son 12. Hoy hemos llegado al número 8, la expresión creo en el Espíritu Santo. Y es muy importante recordar precisamente entender a cabalidad qué es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como lo observamos, dice, vamos a procurar entonces entender, según los pasajes de Juan 14, 16, 17 y 26, Juan capítulo 16, 13 al 15. Vamos a recordar precisamente cómo entender la obra del Espíritu Santo y estaremos mirando la función, mírase bien, la función que cada persona del Dios Trino cumple dentro del plan de salvación. ¿Qué es la participación del Espíritu Santo? El credo lo enfatiza, el credo entonces lo coloca, creo en el Espíritu Santo. En el pacto de redención, en el nuevo pacto, la Escritura adjudica, nótese bien eso, adjudica una función bastante definida de cada una de las personas del Dios Trino. Empecemos con la función que cumple Dios el Padre. ¿Cuál es la función del Padre entonces dentro de este plan de redención? Por lo general se representa al Padre como planeando y poniendo en marcha dicho plan. Entonces, en la salvación es Dios quien planifica la salvación y echa a andar la salvación para su pueblo. Nótese bien esto. Dice acá, en Efesios capítulo 3, verso 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es decir, desde antes de la fundación del mundo, antes que el mundo fuera, Dios había planeado la salvación, óyase bien, para la humanidad. Había entonces planificado todo esto y Él lo echó a andar en Cristo, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Tenemos que recordar entonces esta expresión de Efesios 3:11 y 2 Timoteo capítulo 1 verso 9. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, antes que se diera ese cumplimiento que anuncia los evangelios, cuando llegó el tiempo, cuando llegó la hora. Esto tenemos que recordar nosotros, que eso viene de parte de Dios, previsto, predeterminado por Dios en su mente, en su corazón para nosotros. Ahora, es Dios el Padre quien nos bendice y elige en Cristo, con el fin de que seamos santos y adoptados, todo lo cual redunda para su gloria. Esto es muy importante para nosotros recordar, precisamente, es Dios el Padre quien nos bendice y nos elige en Cristo. Nótese bien esto. Nos bendice, nos elige en Cristo. ¿Cómo es eso? Con el fin de que seamos santos y adoptados. Adoptados, todo lo cual redunda para su gloria. Ese momento tan especial es recordar esto precisamente. ¿Qué éramos nosotros? Estábamos sin Dios, sin fe, sin esperanza. Y vino el Señor, nos colocó en un lugar especial, en un lugar maravilloso,
por iniciativa de Él, por misericordia, por bondad de Él. Y eso es muy importante. Y a fin de que seamos santos, apartados de lo malo para hacer lo bueno por voluntad de Dios. Y también adoptados. ¿Por qué razón? La pregunta es, ¿quién daba por nosotros algo? Absolutamente nada. El valor de la cristiandad, el valor del cristiano, está precisamente tomado en cuenta como el regalo de Dios a la humanidad, que es la salvación por medio de su Hijo amado Jesucristo, a quien Él lo enviara a esta tierra. Eso es muy importante recordar entonces lo que dice Efesios 1, 3 al 6. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Sí. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Noten bien esto. Y el verso 6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Extendida esa misericordia de Dios, nos pone en un buen lugar. Es lo que está diciendo Efesios 1, 3 al 6. Pero también segunda Tesalonicenses nos está hablando en el capítulo 2, verso 2:13. Dice, segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 13: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Cómo el Señor participa en nosotros. Es el Padre quien envía al Hijo a conseguir la salvación. Juan 3:16, que es el versículo bastante conocido para todos nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también Juan, en su capítulo 6, Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 38 al 40, nos va a recordar precisamente también cómo es que esto será en Cristo. 6, 38 al 40. Porque Él es descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús hablando. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo aquel que me adhiere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Envía al Hijo a conseguir la salvación. Hay algo curioso, recordar esto, que los dos sacramentos, tanto en la Santa Cena como en el bautismo, recordamos nosotros la participación del Padre, que es un regalo para nosotros. ¿De qué manera participa el Padre? Y esto es muy importante a recordar acá. El Padre entregó al Hijo lo que era de Él. El Hijo, en ese plan de redención, cumple su función, y eso es muy importante. Fuimos salvos por gracia y obra de Dios Todopoderoso. Oremos. Gracias, Señor, por este momento maravilloso. Gracias por darnos la oportunidad de recordar qué maravilloso entender que la salvación viene de Dios Padre. Viene por iniciativa de Dios y viene desde antes de la fundación del mundo, enviando al Padre a su Hijo a esta tierra para que seamos salvos, seamos apartados del mal, seamos adoptados hijos, y que ese plan se dio desde antes de la fundación del mundo. Gracias por habernos tomado en cuenta, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.